lo hizo junto conmigo. Y bueno, para nosotros, para mí, la visita que he tenido en mi lugar, en mi casa, un montón de cosas, un montón de amigos. Cachito La Bandera me visita asiduamente, gran cantautor y gran escritor también, ¿no? Me ha visitado un montón de cosas. Ahora tenemos el honor de que nos esté visitando Miguel Ángel Olivera, uno para mí es un payador notable, que yo lo aprecio mucho y lo escucho, y tengo su libro, ¿no? Sí. Ahora no me costó. Me costó reconocerlo porque yo siempre lo he visto por ahí por festivales con su vestimenta gauchesca que le queda impecable y que le queda, no, que le calza justo. Y también tenemos el honor de tener a Zulma Mastroianni, compañera del libro Agrupando Sueños, que ha ganado premios, ha sido premiada últimamente en el premio literario de poesía, ganó en México un premio de festival de poesía, que compitió con una venezolana. Escritor y luchador, y que lleva la literatura y el tema de los libros adelante en Pando, que es un ejemplo literario y aparte como historiador es maravilloso. Golmar Rodríguez, que siempre nos está representando por intermedio de sus noticias, gran persona y gran personaje de Pando. A veces lo decía, es una persona medio Pando, porque lo conoce todo Pando y lo aprecia todo Pando y parte del mundo, ¿no? Como dice él. Y bueno, muchísimas gracias. Es un honor contar con gran payador para mí, humildemente, uno de los mejores. Como dice la letra y como el payador, ¿no? Antes del libro nacer, ya existía el trovador, desde el ayer payador que procura renacer. Yo he llegado a comprender que cruza la lejanía del monte, la serranía, donde quiera que esté, un canto de amor y fe se derrama en la poesía. Y el arte de improvisar que brindo en este momento expresa mi sentimiento o mi forma de pensar. Las gracias que quiero dar, Hugo amigo, te diría, con cariño y alegría, en la copla improvisada, si querés una payada, te estoy desafiando hoy día. Que es muy difícil, ¿no? A veces la intención de juntarse es lo que se valora, porque entre todos somos más, ¿no? Y para escribir un libro, para juntarse, sabemos que en el Uruguay o en todo el mundo seguramente es muy difícil publicar porque es muy caro, ¿no? Y aquella gente que escribe, que tenga la posibilidad de juntarse y publicar cosas, eso hay que valorarlo, porque por sobre todas las cosas expresa una manifestación de unión, la manifestación de confraternizar, de ser hermanos y que cada cual le ponga lo suyo y que todos juntos, al fin y al cabo es una misma cosa, somos todos uno. El arte del payador, sí, por supuesto que es una cosa que nace con el ser humano, y seguramente que antes de la palabra escrita estaba la palabra y el hombre cantaba, se manifestaba porque tenía voz y iba buscándole la vuelta para poder armonizar en la palabra o en lo que sea, y ahí nació la poesía y ahí nació todo, y ahí nació el payador precisamente. Decía Juan Pedro López, payador de Canelones: payador no puede ser cualquiera que se disponga, por más que en una milonga pueda el mozo florecer. Primero debe tener conciencia de lo que toca, y si algún recuerdo evoca, debe hacerlo con amor. El canto del payador que ande brotando en la boca. Yo simplemente les pido que me tiren una palabra para que sepan que yo no tengo nada escrito en la mente. Me tiran una palabra para que yo haga una poesía con esa palabra. ¿Se animan? ¿Cómo? Entusiasmo. Faltan los lentes de entusiasmo hay que tener para enfrentar diariamente la vida, andar en la gente, ir y venir y traer eso que desde el ayer brota y llega hasta estos días.
Yo creo que la alegría, el cariño que yo plasmo, lo encuentro en el entusiasmo que llevo en el alma mía. Vieja estación, cargada de años y de hollín, por tu grueso escalón el trepo del chiquilín. Rompe los pistazos la quietud del inmenso palomar y como un estruendoso alud aparece el tren con su lento galopar. Duermen los malbones sin color, aplastados en el olvidado jardín, donde ni una mano con amor se acerca para darle de beber. Vieja estación, te dan vida los obreros que en montón despiertan tu lento abrazar, metidos en tus aleros y en tu sucio ventanal. Muchas gracias, Hugo, por habernos acompañado en esta feria, y ojalá que el año que viene tengamos otra vez la feria y estés acá. La Dama de Azul y otros cuentos. ¿Te parece bien, Estela? Bueno, bienvenida nuevamente y está bien acompañada, así que ustedes dos se presentan solitas. ¿Sí? Así ya empezamos a filmar aquí. Buenas noches o buenas tardes. Bueno, es un honor para mí presentar a esta compañera que hace muchos años nos conocemos y que hemos transitado por los caminitos de las letras. Ya no sé ni cuánto, pero sé que recuerdo que en algunas oportunidades con Zulma Mastroianni, en talleres, por ahí nos cruzamos, de ahí, sí. No es pandense, pero como dije yo hoy, hay gente que es pandense de ley y ha nacido y ha crecido acá y quiere a este lugar. Habemos otros como yo y como ella que no nacimos en Pando. Y yo, 20 y pico de años casi que vivo en Pando y las letras a mí me han hecho tener raíces en Pando. Y creo que Estela también es el caso, porque Estela no vivió en Pando, no vivió en Pando, nació en Montevideo, pero trabajó en Pando. Y creo que a través de las letras está el amor por Pando. Por eso ahora estamos todos, como dice, Fundación Todos por Pando, y agradecemos a Leana que ha hecho un trabajo impresionante y bueno, y acá estamos apuntalándolo. Estela Mazzulo es escritora, narradora, principalmente escribe narraciones. Este libro es muy, muy hermoso, es una colección de cuentos, se llama La Dama Azul y otros cuentos. Les recomiendo porque en realidad tiene una muy buena narrativa, muy buena imaginación y como tiene un buen prólogo escrito por una parienta de ella que es profesora y que no supo sintetizar nada mejor que leerle el prólogo y van a ver de qué se trata el libro. Después ya dirá algo más. Bueno, la lectura de este libro de cuentos nos conduce por variados asuntos reales y maravillosos a la vez. La escritora logra atraparnos mientras muestra su pasión por la naturaleza, el gusto por lo mágico y por lo fantástico. En las descripciones de los diferentes espacios están con fuerza y gran variedad las sensaciones, a veces visuales, a veces auditivas. El libro ofrece una creación literaria en la que están presentes la belleza, la pasión, el dolor, el placer, la injusticia, la soledad, la incomunicación. Por momentos los acontecimientos responden a una maldición. Ahí puede aparecer lo fantástico, en un juego de sucesos que se describen en una estética bella, rara, inusual, que atrapa al lector. En el desarrollo van apareciendo los conflictos, mientras los personajes parecen irse descubriendo a sí mismos o descubriendo a los demás, en una realidad cambiante. Allí está el tema de la soledad,
la necesidad de aventura, de amor o de placer. Los propios personajes no saben exactamente por qué actúan, van y vienen de lo cotidiano a lo mágico, misterioso o terrible. Atendiendo a la estructura, observamos que utiliza distintos tipos de narrador, a veces omnisciente, a veces el narrador es el personaje. Por otro lado, llama la atención la variedad de ambientes y culturas en los que se desarrollan los conflictos. En la ciudad, en el campo, en la selva, en barrios de nuestra costa y aún en lugares totalmente inventados. Se trata de una propuesta difícil que logra para satisfacción del lector. También en estos relatos está presente la preocupación social. Desea la autora sin duda un mundo mejor, pero disfruta de todos modos de este mundo, transformándolo a su manera, pinta, colorea en las descripciones y así cambia con audacia la realidad que cuenta. La autora escribe muchas veces jugando con la ironía en el desarrollo del relato y llegando al desenlace nos presenta o deja el final abierto a la imaginación del lector. Estela escribe y juega con gran dinamismo, nos sumerge en el mundo del equívoco, del misterio, del absurdo, de la fantasía. Este prólogo está muy completo y ahí se puede imaginar todos los temas que tiene y no hay más que decir porque está completísimo y es exactamente como lo dice porque yo lo leí. Le paso la palabra a ella. Porque cuando me enteré, está bien, cuando me enteré que le puedo presentar mi libro, sí, claro. Y bueno, está. Les cuento, muchas gracias, les cuento un poco cómo surgió esto. Hace muchos años que uno escribe, ¿no? Y uno escribe por sentimiento, como decía alguien hace un rato. Y publicar es muy difícil en Uruguay, es tan difícil que yo lo hice por Amazon. Y también me resultó difícil. Pero cuando me decidí a publicar algo, porque no quería que siguiera pasando el tiempo sin publicar, tengo como 7 o 8 libros más para publicar. Llamé a esta prima mía, que siempre fue maestra, directora, profesora de literatura y muy exigente, siempre fue la que me cortaba diciendo, ¿no? Sí, no. Y yo la conozco, entonces digo, bueno, si ella me dice que sí, yo me lanzo. Y sí, me dijo que sí, dijo que era algo raro, algo difícil. Y nos sentamos en casa un día a editarla, como para ver las dos, y yo digo, esto no me gusta, a mí tampoco. Y esto está bien, bueno, está. Estábamos de acuerdo en todo, y sobre todo me animé por eso, porque yo la conozco muy exigente, y si me dio para adelante, tan malo no debe ser. Bueno, les cuento el libro un poquito, es todo eso. Me gusta mucho el realismo mágico, a mí me encanta. Pero yo no soy de las personas que empiezan en un personaje y después elaboran un cuento, no. Yo empiezo a escribir y ahí va surgiendo el personaje y ahí va surgiendo las cosas. Entonces a veces puede ser un poco irreal o no. A veces hay un recuerdo, hay un libro acá que habla de un remate, un cuento que habla de un remate, de una mantilla que se ve en el remate. Y eso surgió porque estaba buscando fotos viejas y encontré la mantilla de mi abuela, que iba conmigo a la iglesia porque yo la acompañaba a la iglesia de Cerrito. Y bueno, surgió un cuento con la mantilla. Son disparadores, pero no es que haya un personaje determinado que a uno lo haga escribir. Son cosas que aparecen en el momento y te disparan algo, o un recuerdo, o la imaginación, o un deseo de futuro. No sabía que les iba a leer y acá Lornita me dijo, lee este, así que ese es el que voy a leer. Se llama Campanas. Realizaba como un simple paseo. Sin duda era hermosa, aún sin el brillo amarillento del bronce que antes lucía su cuerpo. Solía descalzarme y hundir mis pies desnudos en ese troto de mar transparente, aprisionado entre sus bordes. Ante una amiga, una hermana o cualquier otro ser. Ella era la depositaria de mis sueños, aprendizajes y desilusiones, que confiaba mis pensamientos más íntimos y, en ocasiones, cuando el dolor de la vida desgarraba mis nuevos años, lágrimas desesperadas se mezclaban con el cristal de su agua. Para entonces recibía contención de las figuras surrealistas que la circundaban.
Otras veces solo me entretenía observando los pájaros pasar por detrás del telón de agua que descendía en cascada de la figura central de mi puente, o viendo esos mismos pájaros bañarse en su lecho o beber de sus aguas. Estaba ubicada en el parque central de mi ciudad. Muchos la visitaban, pero solo era mi amiga. Nadie podía saber la profundidad de nuestro vínculo. Nosotros lo guardábamos en secreto. Partí un día sin despedirme y salí de mi ciudad en busca de una vida mejor y no supe cómo contárselo. Los días corrieron tan veloces que, de repente, casi la olvido. La vida fue generosa conmigo, permitiéndome obtener mis sueños, seguramente más que a muchos y tal vez menos que a algunos otros. Este invierno volví. Me encontré brillante, esplendorosa, producto de la restauración. La sentí, sin embargo, triste. El agua no se ve cristalina, sino más bien opaca, sin la alegría que la caracterizaba. Me senté en su borde y no me reconoció. La angustia culpable oprimió mi alma. Llevado por un arrebato repentino, me quité las botas y las medias y hundí mis pies en su esencia helada. Lentamente cambió el rumor del agua, al caer por aquel otro canto de antes, alegre como campana. Lágrimas hicieron paso por mis mejillas hasta unirse a ella en dulce comunión, reencuentro de amigas sin tiempo, rodeadas de culturas sonrientes. Muy bien. Al libro. Después si quiero le recomiendo lo que misma me gusta. Muy bien. La Dama Azul. La Dama Azul era reconocida en el pueblo por su alma caritativa y su vocación de servicio. Ayudaba a todos allí, incluso a aquellos para nada respetados por nadie en aquella sociedad pacata y exclusiva. Obvio, ese no era su nombre, pero no era conocida por María Esther Ochoa, sin lugar a dudas era la Dama Azul. El tal apodo se debía a las flores de su jardín y a las cortinas y tapizados de su casa. Todo era de ese color, más claro, más intenso, pero siempre el mismo, aunque en distintas tonalidades. Heredera de una de las fortunas más importantes de la región, podía darse el gusto de traer flores de cualquier lugar de la tierra para ser fiel a su jardín monocromático. No resultaba atractivo, como puede pensarse. Por el contrario, era aburrido, sin gracia y hasta emanaba de él una fuerte sensación de frío polar, aún en pleno verano. Tan frío y quieto que parecía un camposanto. Solo se adivinaba un destello en las mentadas flores y en su conjunto cuando ella pasaba por su frente y les hablaba en aquel idioma extraño que nunca nadie entendió. Afloraba la vida con cierta siniestralidad, flotaba en el jardín la oscuridad, era demasiado extraño. Con la tapicería de su mansión pasaba lo mismo. Apenas cuando se sentaba en los divanes de la sala, corrían las pesadas cortinas con bruscos movimientos que podían ser hasta violentos, parecían responder intensificando su tono. Se oscurecían profundamente, manifestando su esencia. No se entendía el idioma que empleaba con sus flores, pero todos coincidían que sus gestos no eran amables, que, por el contrario, parecía que los maldijera o insultara. Tan grosero accionar de alguna manera sacaba las plantas de aquel fronil letargo. Vivía allí desde que murieron sus padres en aquel extraño accidente doméstico. Gracias a la casualidad, ella no se encontraba en la casa ese día. Nadie nunca comprendió su reacción, o mejor dicho, la falta de la misma, en la que era, en ese momento, apenas adolescente. Quedó un tiempo bajo el cuidado de una tía solterona que se marchó un día sin que nadie la viera. Cuando las autoridades, pasado un tiempo bastante extenso, se percataron que estaba sola en aquel caserón, intentaron derribarla a alguna institución que pudiera hacerse cargo de ella. Por alguna causa, siempre estas gestiones quedaban inconclusas. Fue pasando el tiempo y permanecía sola, hasta que llegó a la mayoría de edad y ya no fue necesario la tutela de institución alguna. En esos años empezó a ganarse el nombre de la Dama Azul. Todo fue pidiendo el color al punto que hasta los muros quedaban azulados. Cada vez más cerrada en sí misma y en sus costumbres, fue pidiendo, tal vez reafirmando, la personalidad extraña que la caracterizaba. Se acercaba a aquellas que habían sido desahuciados por la vida, o a los que no tenían a quien se ocupara de ellos, a los enfermos, a los desvalidos o marginados por la sociedad. Los hombres y mujeres que recibían su atención seguro salían fortalecidos. Si era tema de salud, morían en paz. Y si se habían caído de la sociedad, encaminaban sus días lejos de allí por sus consejos. Nunca nadie más sabía de ellos. Los habitantes del pueblo en su egoísmo agradecían a la Dama Azul que acallara su conciencia quitándole los problemas de esta parte
de la sociedad en sí. Y indagaban al respecto por resultar así, como estaban las cosas, muy convenientes para todos. Las generaciones fueron cambiando, los jóvenes se iban buscando futuro y volvían ya maduros o se quedaban en la ciudad. Los años parecían no pasar para la mansión, que siempre estaba igual, en el borde del pueblo, el mismo pueblo que sucumbió ante el progreso, cambiando su fachada de la mano de él. Ella apenas envejecía. Pasaron 4 o 5 semanas sin que nadie la viera. Las autoridades y los vecinos se atrevieron a cruzar el portón de rejas y a atravesar el azul jardín. Una vez derribada la puerta principal, recorrieron la casa buscándola. Daba escalofríos entrar a cualquiera de sus habitaciones, aún con los 36 grados a la sombra de ese día de verano. En el dormitorio principal, el que habían ocupado los padres, encontraron una pequeña puerta que flanqueaban. Recorrieron el pasadizo y salieron al centro del jardín del fondo. Había en él un círculo de arena azulada, circundado por bancos del mismo color en los que sentados estaban todos aquellos desgraciados que la dama ayudó, momificados y azules. En el centro del círculo se veía a la tía pendiente de una soga sin árbol y a ella, María Esther Ochoa. Ya está. No, pero aprovechamos. Mañana vas a participar junto con Alfredo porque estás en el libro que presenta Alfredo. De cualquier manera, lo grabamos, tenemos ahí. Vamos a grabarlo un segundito. Es un regalo que me hizo. Me agarró ahí en un perfil que él me tiene controlado las veces que paso frente a la casa. Pero te invito a que nos cuentes de tu técnica, capaz de lo que hoy estás mostrando, o otra técnica que tú utilices. Bueno, primero que nada, para mí es un gran honor. Agradezco enormemente a la Fundación Todo Cuerpando que siempre me tenga presente. Terrible honor, y más honor ahora que se le ocurrió a Lucho que yo tengo que estar acá. Yo no pensaba venir a sentarme acá. Esto es para los grandes escritores. Les cuento rápidamente cómo es la historia. Como todos ustedes saben, hace como 18 años yo dibujo para el diario Tiempo de Pando. Por lo tanto, cuando siempre hay un acontecimiento importante, hago algo relacionado a esto. En ese momento, el señor asumía como presidente de la fundación y entonces lo hice para el diario. Hoy, como venía para acá, me acordé y digo, tengo el original, se lo voy a llevar. Y se lo entregué hoy para que él lo conserve él. Y así más o menos con los acontecimientos. Porque una vez no tiene más remedio que dibujar sobre política y un poco de política se cansa. Entonces cuando hay acontecimientos locales está bueno dibujar sobre cosas de Pando. Con respecto a lo que me preguntaba, bueno, sí, como verán, tienen algunas particularidades esos cuadros, porque yo me fui definitivamente de lo que es un cuadro o un rectángulo. No quiero pintar más sobre cuadro o rectángulo. Tengo una opinión muy particular sobre eso. Ya fue. Es como la vida misma, tiene mucho dinamismo y no es nada perfecto, ni rectángulo, ni cuadrado en la vida. Por lo tanto, mis pinturas de ahora en adelante, ya hace un año por lo menos, van a ser siempre así, siempre con su forma, con sus quebradas, con sus cortes y totalmente fuera de lo que es la realidad de un cuadro o de un rectángulo. Y después soy un estudioso de lo que es la pintura abstracta, pero indudablemente siempre trato en algunas abstracciones de poner algunas siluetas que referencien a algo, ¿no? A la situación de la vida, de la ciudad, el movimiento de la ciudad. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cómo están las ciudades, los caos que son las ciudades hoy en día, y esas cosas me gusta pintarlas, pero también algunos detalles importantes, por ejemplo, el que hice sobre Ida Vitali ahí, que me parece fundamental esa señora, es importantísima tenerla en el Uruguay.